24 milímetros es mi distancia focal favorita para grabar vídeo y he tenido la suerte de poder probar una óptica muy interesante que te va a sorprender por su incomparable relación calidad-precio. Si hablamos de objetivos de 24 milímetros es una lástima porque realmente para cámara Sony tampoco hay mucha variedad. Pasamos de los objetivos que son f1.4 bastante caros, como el G-Master 24 milímetros f1.4 que cuesta 1.600 euros, ojo al dato, eso sí, hay que reconocerlo, es un objetivo que es brutal. Y luego ya pasamos a objetivos con apertura máxima f2.8. Eso era hasta ahora porque tenemos este pequeñín, el Viltrox 24 milímetros con apertura f1.8. Súper importante el precio. Estamos hablando de un precio oficial de $399 que con el código de descuento y el link de compra que te voy a dejar abajo en la descripción y al cambio en euros se te quedaría entre 315-320 euros, que para un objetivo full frame de 24 milímetros con apertura f1.8 ya de entrada me parece bestial. Pues eso, en precio realmente es que no tiene competencia, pero aquí hemos venido a ver cómo rinde este objetivo para ver si merece la pena o no. Y ya te adelanto que me ha gustado muchísimo este Viltrox 24 milímetros f1.8 y es que, por ejemplo, un apartado súper crítico en estos objetivos de terceros, objetivos para cámara Sony que no fabrica el propio Sony, pues es el enfoque automático. Y en este caso es que tenemos un enfoque automático que va como un tiro. Y también veo este Viltrox estupendo, la verdad, para grabarte videoblog. Al ser un poquitín más angular que lo que estamos acostumbrados con un 24 milímetros, pues bueno, me genera un ángulo lo bastante amplio como para poder bloguear cómodamente con cámara en mano. Es f1.8 y también, como puedes comprobar, desenfoca al fondo sin mayor inconveniente. Y oye, como es pequeño y ligero, la verdad que me parece un gran combo, por ejemplo, con una Sony Alpha 7S3 o con una Sony Alpha 7C que tienen pantalla abatible y vas a poder bloguear sin ningún problema. Muy breve, del diseño decirte que está completamente fabricado en metal. Anillo para la apertura que personalmente nunca uso, siempre lo dejo en la posición A para cambiarlo desde la propia cámara. No es un objetivo sellado y en la montura de metal tiene el puerto USB-C para actualizarlo. El anillo de enfoque para mí va raro, hace como algo de ruido por la fricción y he visto otros vídeos donde hablan de esto. No es un ruido muy exagerado y, por cierto, ya que estamos, la distancia mínima de enfoque es de 30 centímetros, que para un 24 milímetros es algo más de lo normal, pero bueno, en mi caso tampoco suelo enfocar tan de cerca. Es realmente compacto y también ligero con 340 gramos. Ligero, pero a la vez se nota robusto. Un filtro de 55 milímetros bastante pequeño, así que la verdad en cuanto a diseño me ha gustado muchísimo este Viltrox. Pero ahora vamos a lo realmente importante, al jugo. Vamos a ver cómo es su rendimiento óptico. Lo que me ha gustado es que es bastante nítido en el centro ya desde f1.8, muy bien, pero el problema es que no es del todo constante en la esquina. Como puedes comprobar, tiene bastante viñeteo y no es tan nítido. En f2.8 se alcanza la máxima nitidez en el centro, muy parecido a f1.8, en la esquina mejora. Para mí en esta apertura ya da resultados bastante decentes, pero tenemos que seguir cerrando a f4 para ganar en nitidez y a f5.6 para lograr la máxima nitidez en la esquina, donde aquí sí es excelente. En f8 también rinde increíblemente bien y ya en f11 se nota la difracción y un poco más en f16, pero aún así está genial, aguanta el tipo muy bien. También tiene algo de aberraciones cromáticas en f1.8, aquí las estoy forzando, en f2.8 mejoran muchísimo y a partir de f4 ya no se aprecian.
Viñeteo, como decíamos antes, sí que tiene bastante, sobre todo en f1.8. Mucho viñeteo, hay que reconocerlo. En f2.8 a mí ya me ha dejado de molestar, pero aún se aprecia. Es en f4 cuando para mí ya pasa desapercibido. En cuanto a la distorsión, la verdad es que la gestiona muy bien. Presenta distorsión de cojín, pero que no me ha molestado en absoluto. Sí que he notado que es algo más angular que un 24 mm. Por tenerlo como referencia, aquí tenéis el Sigma 24 mm f1.4, el Tamron 1728 en 24 mm y este Viltrox yo diría que vendría a ser como un 23 o incluso un 22 mm. Probando el objetivo, en cuanto a rendimiento, no me parece que sea tan espectacular como el Viltrox 85 mm f1.8, pero aún así para mí cumple. En f1.8 no es el objetivo más nítido que he probado, pero es pasable. De verdad, está bien. Sobre todo si enfocas en el centro, porque realmente desde f1.8 ya tenemos prácticamente la máxima percepción de nitidez. Si quieres un extra de nivel de detalle de esquina a esquina, si vas a usarlo para fotografía de paisaje, te recomendaría cerrar como mínimo a f2.8, f4 e incluso f5.6, mejor que mejor. Un 24 mm f1.8 ya te digo que al ser full frame va a conseguir desenfocar sin mayor inconveniente siempre que separes correctamente del fondo. El diafragma está formado por 9 hojas, sí que tiene un aspecto circular, pero es un poquitín irregular. No es que sea un bokeh que distraiga mucho, pero tampoco es especialmente llamativo. Si cierras la apertura como aquí en f16, se generan estrellas con muchas puntas y bien delimitadas, que aquí sí me parece algo mejor gestionado que el bokeh. Ya te comentaba que un punto que siempre miramos con detenimiento y más aún en objetivos de terceros es el enfoque automático. Y este 24 mm f1.4 me ha sorprendido gratamente. Tiene un buen sistema de enfoque, ojo, que no es ni el más rápido ni el más reactivo, pero cumple perfectamente. Es compatible con la detección de ojos y rostros. Aquí probándolo con la Alpha 7S3, que tiene un muy buen sistema de enfoque, ya ves lo rápido que enfoca y lo bien que reconoce ojos y rostro. Como te digo, me ha sorprendido para bien. El 85 mm no tenía un mal sistema de enfoque, pero en este 24 sí que lo ha mejorado bastante. En vídeo el enfoque automático responde muy bien. Si nos ponemos puntillosos tampoco es igual que un objetivo G-Master, pero el seguimiento lo hace sin problemas y es muy reactivo. Así que a no ser que necesites hacer fotografía o vídeo deportivo a máxima velocidad, que con un 24 mm tampoco tiene mucho sentido, este Viltrox tiene un enfoque que en la práctica no me ha dado problemas y me ha gustado muchísimo. En general, es un objetivo con un rendimiento óptico más que decente, sobre todo teniendo en cuenta el precio. No te esperes lo más de lo más, lo mejor de lo mejor, pero cumple en cuanto a nitidez en el centro, es luminoso, pequeño, ligero y el enfoque automático rinde realmente bien. Para hacer fotografía de paisaje, de arquitectura, de interiores, también para grabarte a ti mismo, para hacer vlog, me parece una elección estupenda este Viltrox 24 mm f1.8. Y ves como por ejemplo en los 35 mm ya está todo bastante saturado, tenemos un montón de 35 mm full frame para cámara Sony Alpha. En el segmento de los 24 mm yo sí que echaba un 24 mm f1.8 que sigue siendo bastante luminoso, pero con una relación calidad-precio que fuera como la de este Viltrox, con un precio que, como te he dicho, ronda los 315-320 euros, imbatible en este sentido. Así que hasta aquí llegamos hoy. Si te ha gustado el objetivo, pues bueno, dale a este vídeo un buen like, como siempre, ahí bien fuerte, al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en la próxima.